Sean bienvenidos a este espacio donde los voy a llevar por un recorrido de misterios, curiosidades, datos interesantes y demás historias relevantes de absolutamente todos los campos de la vida humana. Mi nombre es Nico López y esto es ¿Lo sabías? Sin más preámbulos, estos son los títulos del episodio 2. La llegada a la Luna fue uno de los grandes hitos de la humanidad, pero ¿fue real? En la sección Conspiranoicos vas a sacar tus propias conclusiones. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo? Y si la mayor amenaza está justo bajo nuestros pies, en la otra tierra te voy a explicar el caso del supervolcán de Yellowstone. El transporte en las grandes ciudades siempre es motivo de incomodidad, agresividad y hasta pánico. ¿En qué misterio? Te voy a contar el caso de los Uber Zombies. ¿Alguna vez a alguna persona le dijimos cornudo o alguien nos lo dijo a nosotros? En Orígenes Cotidianos vamos a ver quién fue el primer cornudo de la historia. El rock fue históricamente motor y acompañante de cambios y protestas sociales, pero también fue el responsable de derrocar a un dictador. En la sección Bajo el escenario vas a ver por qué. Prepárate, ajustate el cinturón que ya empieza el episodio número 2 de ¿Lo sabías? Todos tenemos una canción que odiamos o al menos un artista que no podemos ver ni escuchar. En mi caso, Arjona, el trap, bueno, Camilo ahora, no los puedo ni ver. Pero bueno, la mayoría de las veces podemos evitarlo o la tortura dura unos pocos minutos. Pero ¿qué pasa si no podés dejar de escuchar esta música durante horas, incluso días? Esto tiene un nombre y se llama tortura musical, y realmente funciona, si no pregúntenle al ex dictador de Panamá, Manuel Noriega. Resulta que el 20 de diciembre de 1989, las tropas de Estados Unidos invadieron Panamá en la que se llamó la Operación Causa Justa para capturar al dictador. Pero lo que logró someter al dictador Noriega no fueron balas ni misiles, sino canciones de Kiss, de Guns N' Roses, de AC/DC sonando a todo volumen. Noriega en un principio fue un colaborador muy cercano de Estados Unidos y fue un hombre clave para los intereses de los norteamericanos en América Latina. Pero con el tiempo el apoyo de los gringos para el dictador se fue desvaneciendo porque se fueron revelando nexos de Noriega con el narcotráfico. A partir de acá el líder panameño aumentó la represión, adoptó un discurso totalmente anti-yanqui. Le digo a los norteamericanos, a ellos que no me sigan amenazando, porque no le tengo miedo a la muerte. Y terminó con la muerte, con el asesinato de Robert Paz, un infante de marina estadounidense. En esa época Estados Unidos tenía una importante presencia en Panamá. Tenía desplegados alrededor de 12.000 hombres en las inmediaciones del Canal de Panamá. Todo esto recordando que Estados Unidos financió y construyó el Canal de Panamá a cambio de administrarlo, percibir sus ingresos y tener presencia militar en la zona. Volviendo al asesinato del soldado estadounidense, este ocurrió en un confuso episodio donde fuerzas de seguridad panameñas dispararon al auto donde iba Robert Paz y lo terminaron matando. Como se pueden imaginar, este asesinato, sumado a todo lo del narcotráfico, fue motivo más que suficiente para que George Bush padre decidiera invadir Panamá y capturar a Noriega. Durante la invasión, después de tirar 400 bombas en aproximadamente 13 horas, los estadounidenses acorralaron a Noriega en la Embajada del Vaticano. El dictador utilizó la Embajada del Vaticano como un búnker, y los norteamericanos no podían entrar porque llamaban a la Santa Sede y desde allá no les permitían entrar. Los yanquis no iban a entrar a los tiros a la sede del Vaticano, así que tuvieron que recurrir a su arma secreta, el rock and roll. Este plan fue conocido como Operation Nifty Package y consistió en conseguir parlantes de alto rendimiento, parlantes gigantescos, colocarlos enfrente de la sede del Vaticano y apuntarlos a la habitación donde estaba resistiendo Noriega.
¿Cuál era la idea de todo esto? Atormentar al dictador en una guerra psicológica en forma de tortura musical. Una forma claramente poco ortodoxa que hasta el mismo Bush tiempo después calificaría como una idiotez lo que hicieron. Pero lo cierto es que los resultados fueron otros, fueron satisfactorios. Vamos a ver qué pasó. Estos parlantes fueron conectados a la transmisión de la radio militar estadounidense en Centroamérica y en principio estaban pasando canciones navideñas, no tenían idea de lo que estaba pasando en la radio. Pero después el ejército llamó a la radio y les explicó detalladamente el plan y qué es lo que tenían que pasar específicamente. Casi al instante después de que se produjera el llamado, los jingles navideños, las voces de Frank Sinatra y Tony Bennett fueron reemplazadas por esto. También por esto. Por esto. Y también algo de esto. La playlist que se reprodujo para atormentar psicológicamente a Noriega fue seleccionada no solamente por la agresividad de su música y los fuertes ruidos, sino también por su valor simbólico. Por ejemplo, se pasaron canciones como Yo peleé contra la ley, de The Clash, Todo lo que quiero es a ti, de U2, Si tuviera un lanzacohetes, de Bruce Cockburn, y Panamá, de Van Halen. Ante todo esto, el Vaticano emitió una queja a Estados Unidos diciendo por favor paren con la musiquita que la gente que está en la embajada no puede dormir. Por lo cual, después de 3 días de mucho rock y el volumen altísimo, el 3 de enero de 1990, el dictador Noriega estaba totalmente hinchado los huevos y salió. Se rindió Noriega. Si bien no se puede afirmar con seguridad que los únicos motivos por los cuales Noriega se terminó rindiendo hayan sido Axl Rose y Jim Morrison, pueden ser que hayan tenido una importante incidencia. Además, era de público conocimiento que Noriega era fan de la música clásica y de la ópera, por lo cual esto le pudo haber molestado mucho más. Como último dato, si tienen curiosidad, la playlist que logró derrocar a un dictador se encuentra en Spotify. Si ustedes entran y buscan The Playlist That Broke Manuel Noriega, van a encontrar parte de esa lista de reproducción que estuvo sonando durante 3 días. Una vez más, el rock yendo más allá de los límites de la música. Una de las preguntas que más solemos hacernos es ¿cómo va a ser el fin de la humanidad? Meteoritos, una guerra nuclear, un mega tsunami, una pandemia. Quizás algunos crean en una invasión extraterrestre o en una invasión zombie. Puede ser, qué sé yo. Pero lo que diferencia a todas estas posibilidades es que algunas son posibilidades que realmente van a ocurrir y están probadas por la ciencia que en algún momento van a ocurrir, y otras solamente son creencias. Pero quizás no sabías que uno de los escenarios apocalípticos más probables y quizás más cercanos se encuentra justamente bajo nuestros pies. Este es el caso de los supervolcanes, como el de Yellowstone del cual les voy a hablar hoy, que además de ser el más conocido y el más estudiado, también es el más amenazante. El supervolcán de Yellowstone está ubicado en el Parque Nacional que lleva su mismo nombre, ubicado en el estado de Wyoming, al noroeste de Estados Unidos. Yellowstone es el parque nacional más famoso de Estados Unidos y también el parque nacional más antiguo. Pero la gente cuando va a sacarse selfies entre los géiseres, entre los lagos multicolor y entre las aguas termales que tiene este parque nacional, no saben que debajo suyo se encuentra una gran amenaza para nuestro planeta. Pero ¿en qué se diferencia un volcán de un supervolcán? Bueno, en primer lugar, por su extensión. Para que se den una idea, el supervolcán de Yellowstone es una caldera de 4.000 kilómetros cuadrados. Esto equivale a 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Otra diferencia es que los supervolcanes no necesariamente tienen una montaña asociada como estamos acostumbrados a ver en los volcanes comunes. Mientras que el magma, llamémoslo la lava, que erupciona de los volcanes comunes, proviene desde las profundidades de la Tierra, ascendiendo desde el manto hacia la superficie y saliendo por el cono de una montaña, la reserva de magma de los supervolcanes se aloja en la corteza terrestre y va aumentando más y más y más de tamaño hasta que llega un momento que la presión es insostenible y explota. Para que se den una idea, la explosión de un supervolcán
tendría una fuerza 50 veces mayor que la erupción de Krakatoa. Este último fue el volcán más devastador de la historia y en 1883 acabó con la vida de 36.000 personas. Hablemos un poco de los efectos que tendría la explosión de Yellowstone, que no tienen nada que ver con los efectos de un volcán normal. La última explosión de Yellowstone fue hace 640.000 años, o sea que toda la presión acumulada desde ese entonces hasta hoy haría mucha fuerza y provocaría gigantescos terremotos. Después, la fuerza de la erupción expulsaría la lava a 50 kilómetros de altura. Esto que haría que miles de kilómetros a la redonda sean exterminados en el acto por la ceniza tóxica, la lava y la fuerza de la explosión. Además, la ceniza y el polvo volcánico bloquearían los rayos del sol por muchísimo tiempo, lo cual generaría un invierno volcánico. ¿Qué significa el invierno volcánico? Que al no poder pasar la luz y el calor del sol, bloqueado por la ceniza y el polvo volcánico, esto haría que todos los cultivos perecieran y que la mayoría de las especies animales y plantas se extinguieran. Y todo esto obviamente afecta a la humanidad porque se viviría una crisis de alimentos que llevaría a la reducción parcial o total de la población mundial. Las formaciones geológicas de este tipo están en constante movimiento. Por ejemplo, en 1985 una serie de terremotos hizo que Yellowstone se hundiera 20 centímetros y en el 2004 empezó a levantarse 8 centímetros. Actualmente se encuentra en un periodo de poco movimiento, pero de todas formas es una amenaza real y una de las más probables. ¿Qué quiero decir con que es la más probable? Los científicos de la Universidad de Utah dijeron que todos los años hay una probabilidad de 1 en 700.000 de que el supervolcán de Yellowstone erupcione. Para hacer una analogía, estas son las mismas probabilidades de que te caiga un rayo en la cabeza mientras vas caminando. La mayoría de nosotros, si no cuenta con un auto propio o para hacerlo más práctico y queremos ir de un lugar a otro, sacamos el celular y usamos la aplicación Uber, porque hay un montón de conductores disponibles en muchos lugares. Si bien Uber optimizó el transporte en muchos aspectos, también tenemos que lidiar con cosas como las tarifas dinámicas, que a veces son muy excesivas, con las cancelaciones de los viajes, e incluso con el solo hecho de subirse al auto de un extraño, que a veces nos genera incomodidad. Pero ¿qué pasa si cuando te pedís un Uber ves la foto y es la foto de alguien que parece pertenecer más al mundo de los muertos que al de los vivos? ¿Suficientes problemas tenemos ya con los vivos que ahora nos tenemos que meter con los muertos? Yo cancelaría el viaje en menos de un segundo, como seguramente haría la mayoría de ustedes, pero esto es lo que pasó en el año 2016 en China. Esto fue un hecho que pasó realmente. Hubo muchas especulaciones alrededor de estos casos de apariciones de fotos fantasmas, porque muchos pensaban que se trataba de que la muerte pasaría a buscarlos, otros pensaban que eran conductores que formaban partes de algo así como sectas satánicas, e incluso hay algunos testigos poco confiables que dicen que se presentaron autos sin conductor. Lo cierto es que todo esto es absolutamente falso y se trató de un chanchullo por parte de los chinos, que demuestra que los argentinos no somos los únicos mandados a hacer para hacer cosas truchas y estafar a la gente. El modus operandi consistía en colocar fotos que asusten a los clientes, usando software de deformación de caras como una especie así de FaceApp. De esta forma los falsos conductores de Uber lograban que la persona, al asustarse, cancele el viaje. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué ganan si cancelan el viaje? Bueno, si un cliente cancelaba el viaje, se debía pagar un honorario mínimo por la cancelación del mismo. Este engaño se popularizó como los Ghost Riders y era un negocio redondo porque los conductores hacían mucho dinero sin moverse de sus casas. Los estafadores podían estar tranquilamente tirados en el sillón de sus casas mientras les seguían apareciendo viajes que se cancelaban. E incluso se llegó a armar un mercado negro de compra y venta de cuentas truchas de Uber, con lo cual una misma persona podía tener varias cuentas y sacar rédito de todas ellas. Obviamente que la mayoría de los usuarios estafados se empezó a quejar con Uber y la empresa emitió un comunicado diciendo que estaba tomando cartas en el asunto y dando de baja todas las cuentas que consideraba falsas.
Hoy en día, con los nuevos métodos de seguridad y los sistemas de reconocimiento facial, es imposible hacer este tipo de engaño, pero en su momento generó mucho misterio y en algunos un montón de pánico. Como dato de color, hoy en día China es uno de los pocos países donde Uber no opera. No por alguna medida del gobierno ni porque haya pica con los taxistas chinos, sino porque la aplicación de viajes Didi, propia de China, compró a la filial de Uber y acaparó todo el mercado de ese país. Si bien hay cosas que no encuentran explicación dentro de lo racional, el caso de los Uber fantasma o los Uber zombie o los Ghost Riders sí tiene explicación y se trató de otro engaña pichanga. Cornudo, corneta, cornalito, cornelio, venado, alce, reno, te metieron los cuernos. ¿Cuántas veces se dijo en broma o en serio esta frase, pero muy pocos saben de dónde salió o en qué circunstancias se originó? A nadie le gusta sentir que su pareja le metió los cuernos porque esto conlleva una infidelidad y una ruptura de la confianza de la pareja. Y aunque la mayoría piensa que se trata de una expresión reciente, tiene muchos más años de lo que ustedes creen. Tantos años que su origen al día de hoy no está bien claro y hay 5 posibilidades. Para encontrar el primer posible origen de esta frase hay que remontarse a la época de los que usaban cascos con cuernos, los vikingos. Estos antiguos guerreros de la península escandinava, recordados por ser buenos navegantes y realizar grandes saqueos en Europa. Resulta que en la época de los vikingos, los jefes de los mismos tenían ciertos privilegios para ostentar su poder por sobre los demás. Y uno de esos privilegios era el poder tener relaciones con cualquier mujer que se encontraba en el poblado, ya sea soltera, casada o pretendida por otro hombre. Entonces se dice que, según el código vikingo, si el jefe colgaba el casco con los cuernos en la casa, significaba que estaba con una mujer y que no debía ser interrumpido bajo ningún punto de vista. A partir de acá, meter los cuernos adquirió una connotación peyorativa cuando se trataba de mujeres que ya estaban casadas o que estaban pretendidas por otro hombre. Es más, se dice que el jefe vikingo colocaba el casco con cuernos en la puerta de la casa para que todo el resto del pueblo supiera el privilegio que tenía esa familia de tener al jefe en su casa. Y es más, el padre de la familia lucía esos cuernos con orgullo. Sin embargo, una segunda línea de investigación dice que la expresión se remonta a la Edad Media y tiene que ver con el derecho de pernada que tenían los señores feudales. Pero la situación es más o menos la misma, porque este derecho le permitía al señor feudal estar con cualquier mujer que se encontraba en su feudo, incluso en la noche de bodas de la misma. Y al igual que los vikingos, se colocaba en la puerta de la casa una cornamenta de venado para indicar que no se debía interrumpir al señor feudal bajo ningún concepto. Pero esto no termina acá y hay una tercera línea de investigación que se remonta aún más a la antigüedad y está relacionada con la mitología griega. Se dice que Pasífae, esposa del rey Minos, le fue infiel con un toro muy adorado en Creta. Y como resultado de esa relación nació una criatura, mitad toro, mitad humano, llamado el Minotauro. Es por esto que se dice que, metafóricamente, a partir de entonces, se empezó a considerar los cuernos como un símbolo de infidelidad. Un cuarto posible origen tiene que ver con el reino animal, porque se dice que el cornudo es el último que se da cuenta de que le pusieron los cuernos. Y esto tiene que ver con que los animales que llevan cuernos son los únicos que no se los pueden ver porque los tienen sobre su cabeza, y todo el resto sí se los puede ver. Y el último posible origen de esta expresión cotidiana tiene que ver con la religión, ya que el diablo siempre está representado con cuernos. Y obviamente en el cristianismo esto está asociado al pecado, a la maldad, a la lujuria, todo lo contrario del matrimonio y la fidelidad. Con lo cual puede conllevar que los cuernos lleven ese mismo significado. Pudo haber sido alguno de estos 5 orígenes posibles o los 5 orígenes en su conjunto los que permitieron popularizar esta expresión cotidiana. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que absolutamente todo a nuestro alrededor tiene orígenes e historias muy curiosas.
Una de las teorías conspirativas más conocidas es la del falso alunizaje, es decir, que el hombre nunca llegó a la Luna y que todas las misiones Apolo que se dieron entre 1969 y 1972 hechas por la NASA son una farsa. Los que sostienen estas teorías dicen que es todo un montaje de cine hecho en la Tierra para que Estados Unidos le gane la Guerra Fría a la Unión Soviética. Para decir esto, que muchos de ustedes pensarán que es una locura, se basan en ciertas fotos y videos que tomaron los astronautas en la Luna, que para ellos son polémicas. Todo esto empezó por los dichos del expresidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en 1961. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Estos dichos de Kennedy en el 61 no se condicen con la efectividad con la que Estados Unidos estaba desarrollando su plan espacial hasta entonces. Por eso a algunos les parecía descabellado que, si ni siquiera podían poner un satélite en la órbita de la Tierra, ¿cómo iban a poder poner 3 personas en la Luna y traerlas de vuelta? Pero antes de ir a las evidencias y a la explicación de las mismas, vamos a ir con un poco de contexto histórico para entender la carrera espacial y por qué es tan importante la llegada de la Luna. Después de la Segunda Guerra Mundial, los dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética, se convirtieron en dos superpotencias que se repartieron el mundo. Pero la Guerra Fría no fue una guerra ni de bombas ni de balazos, al menos no directamente. Ambos querían hacer prevalecer sus poderíos, sus influencias y sus sistemas. En esa época se pensaba que el que más avanzado esté en la conquista del espacio sería el que tenga mejor tecnología, y por lo tanto mejor tecnología significa superioridad sobre el resto. La mayoría de los intentos de la NASA para llegar al espacio habían sido fallidos, y cuando fueron exitosos llegó por detrás de la Unión Soviética. Primer satélite artificial en órbita, los soviéticos con el Sputnik 1. Primer ser vivo en el espacio, los soviéticos con la perra Laika. Primer hombre en orbitar la Tierra, los soviéticos con Yuri Gagarin. Primera mujer en el espacio, los soviéticos con Valentina Tereskova. Primera caminata espacial, Alexei Leonov, un soviético. El partido espacial estaba 5-0 abajo para Estados Unidos. Y las únicas imágenes de los yanquis que daban vuelta al mundo eran los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy y de Luther King, la fallida invasión a Cuba que intentaron derrocar a Fidel Castro y además la guerra de Vietnam. Los norteamericanos necesitaban un golpe certero para dar vuelta a la historia, y este golpe era el programa Apolo. Así que, volviendo a la conspiración, los primeros que empezaron a hablar sobre el supuesto falso alunizaje fueron ¿quiénes? Los terraplanistas. Sí, así es, en la década del 60 los terraplanistas ya estaban dando la nota. Básicamente decían que las misiones Apolo eran falsas porque en ellas se ve que la Tierra es redonda y bueno, ellos creen que la Tierra es plana. Pero bueno, vamos con las principales pruebas por las cuales dicen que no llegamos a la Luna. ¿Por qué la bandera estadounidense flamea si en la Luna no hay viento? Los científicos dicen que la bandera tenía un mástil y una varilla horizontal para que permaneciera extendida, y al colocarla los astronautas mismos le dieron un leve movimiento. ¿Por qué los rollos de las cámaras no fueron afectados por la intensa radiación que hay en el espacio? Los científicos dicen que usaron rollos herméticos y además cámaras hechas especialmente para combatir la radiación y el vacío en el espacio. ¿Por qué en algunas fotos las sombras no son paralelas? ¿Esto significa que hay alguna otra fuente de luz además del Sol? Los científicos dicen que si hubiera más de una fuente de luz, los astronautas tendrían más de una sombra, lo cual en las fotos y los videos no sucede. ¿Por qué la palabra United States y la bandera norteamericana aparecen siempre brillando, aun cuando alrededor está todo oscuro? Los científicos dicen que el suelo lunar refleja los rayos del sol y por eso puede iluminar las partes de la nave que estén hechos de un material que refleje más la luz. Además, hay algunos que dicen que, como las fotos fueron publicadas en ciertos diarios y revistas, pudieron haber sido retocadas para que se note más tanto la bandera como la palabra United States. ¿Por qué no se ven las estrellas? Los científicos dicen que la luz de las estrellas es demasiado débil como para ser captadas en una foto tradicional. Esto quiere decir que, para que las estrellas salgan, la foto tiene que tener un tiempo de exposición mayor a 20 segundos. Y las que tomaron los astronautas tenían un tiempo de exposición de una fracción de segundo. Si se ven las imágenes que también se toman en la Estación Espacial Internacional y las que toman los transbordadores, se va a notar que tampoco se ven las estrellas. ¿Por qué las imágenes de video del Apolo 11 eran de tan mala calidad y mágicamente mejoraron para las siguientes misiones con solo 1 o 2 años de diferencia? Los científicos dicen que en el Apolo 11 no se usó una antena de alta ganancia para transmitir imágenes a color, pero en las demás misiones sí se utilizó. ¿Por qué los astronautas dejaron huellas si en la Luna no hay humedad?
Los científicos dicen que no es necesario que haya humedad para dejar huellas. Dicen que el polvo lunar es como la ceniza volcánica, un material que se comprime fácilmente y toma la forma de lo que le hace presión, en este caso las botas de los astronautas. ¿Por qué los saltos de los astronautas eran tan cortitos si al haber menor gravedad podrían haber estado más tiempo en el aire antes de caer? Los científicos dicen que al haber riesgo de rotura de traje, les prohibieron a los astronautas hacer movimientos muy bruscos y con esto saltos muy largos y muy altos. ¿Por qué hay un video donde se ve que hay un astronauta bajando de la nave y justo se cae un foco de luz y entra un personal del staff para arreglarlo? Este video es falso y surgió de la página moontruth.com. ¿Por qué no se puede apuntar con un telescopio desde la Tierra a la Luna y enfocar los objetos que dejaron los astronautas allá? Los científicos dicen que desafortunadamente todavía no hay telescopios tan potentes como para enfocar los objetos que quedaron allá en la Luna. Estas son las principales evidencias que tienen los defensores de la teoría de la conspiración del falso alunizaje para decir que nunca llegamos a la Luna, que la verdad son muchas evidencias, pero a su vez cada una de ellas fue refutada por la comunidad científica. Pero hay una hipótesis todavía más extremista de todo esto, que es un documental francés que se llama Operación Luna, que dice que todo esto fue un montaje, una película de cine dirigida por el mismísimo Stanley Kubrick, director de 2001 Odisea en el espacio, de La Naranja Mecánica. Muchas personas que dan vueltas en internet le dan entidad a este documental, pero no saben que es falso. Es más, se estrenó el Día de los Inocentes. Este documental contaba con una entrevista a un doble de Stanley Kubrick y además con entrevistas a personajes como el mismísimo Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna, pero entrevistas que fueron sacadas totalmente de contexto. Por su parte, Howard Berry, líder del programa audiovisual de la Universidad de Hertfordshire, dijo que en los 60 había más tecnología para llegar a la luna que para montar una llegada a la luna. Dijo que hoy en día estamos acostumbrados a las superproducciones de cine, a que la edición sea muy fácil, lo mismo que la grabación y la reproducción, pero en esa época los métodos de grabación, de transmisión y más que nada de edición de imágenes eran muy limitados y muy rudimentarios. En total, 12 personas pisaron la luna en todos los programas Apolo y más de 400.000 personas trabajaron para esto. Con lo cual también muchos dicen que es imposible que durante más de 50 años 400.000 personas y todas sus familias estuvieran manteniendo todo esto en silencio, si en verdad sería un montaje. El llegar a la luna se había vuelto algo tan recurrente en esa época que a la gente le dejó de interesar. Es más, hasta el día de hoy pocos saben que después del Apolo 11 hubo otras 5 misiones que pudieron llegar a la luna. Mucha gente, incluso yo, que durante mucho tiempo creí esta teoría de la conspiración, nos preguntamos por qué después de 50 años todavía no volvimos a la luna, incluso si las tecnologías que tenemos ahora son muchísimo mejores que las que teníamos hace 50 años. Pero después de leer y de investigar, llegué a la conclusión de que para hacer grandes hazañas también se necesitan grandes motivaciones. Y qué mejor motivación que derrotar a tu archirrival. De todas formas, aunque las prioridades de hoy en día son otras y que la luna se considera un territorio súper explorado, hay planes para volver en el 2024 y planes muy avanzados. Con el programa Artemis se planea poner a prueba a los astronautas, poner a prueba los trajes, las naves y realizar todas las investigaciones posibles para preparar el terreno para viajar a Marte. Más allá de lo que digan los científicos de la NASA, lo que dijeron los astronautas, también hay muchos miembros de la comunidad científica y de otras agencias espaciales que dan fe de la llegada de Estados Unidos a la Luna, que con distintas sondas que sobrevolaron la Luna pudieron ver que efectivamente se encuentran los objetos que dejaron los astronautas del Apolo en el espacio. También se supone que si todo esto se trató de una farsa de Estados Unidos, el primero en contradecirlo iba a ser su archirrival, la Unión Soviética. Pero por el contrario, la Unión Soviética dio fe de que la llegada a la Luna fue real y nunca contradijo nada de lo que dijo la NASA. Otro de los instrumentos que tenemos para comprobar la llegada a la Luna es un reflector que dejaron los astronautas que refleja los rayos láser lanzados desde acá, desde la Tierra. A su vez hay objetos tangibles que son prueba de que llegamos a la Luna y estos son los casi 400 kilos de rocas lunares que trajeron los astronautas para ser analizados. Estas rocas lunares no pueden ser reproducidas a partir de otras rocas que hay en la Tierra, porque las rocas en la Tierra tienen, aunque sea pequeños, residuos de agua. Como último dato de color, el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, mandó rocas lunares como obsequio a 150 países diferentes.
El dato es que el 70% de estas rocas desapareció, ya sea por actos vandálicos, por dictadores que se las quedaron o por procesos de transición política que resultaron en la desaparición. Y seguramente estás pensando que, debido a nuestra fama, uno de esos tantos países donde desaparecieron las rocas es Argentina. Debo decirte que estás equivocado. Aunque no lo creas, nuestro país es uno de los pocos que aún las conserva. Están todavía en el planetario, en el primer piso, aunque bueno, anda a chequear si son las originales. Más allá de lo que digan los fundamentalistas de la conspiración o la comunidad científica, al final los que deciden lo que es verdad o no son ustedes. Y llegamos al final del segundo episodio. Si les gustó, pónganle like, compartan, mencionen, comenten. En YouTube, suscríbanse. Todo de muchísima ayuda para seguir haciendo crecer este programa. Además, no se olviden de comentar qué temas quieren para futuras ediciones de este programa y qué es lo que no sabían y aprendieron de esta edición. Recuerden que hay programa todos los sábados y acá abajo les dejo las fuentes de información para que puedan seguir investigando y chequeando. Los dejo con el tráiler del episodio número 3 y los espero acá. Un lugar donde lo que ya sabías lo vas a recordar y lo que no sabías ahora lo vas a saber. Chao. Para ganarle la guerra. ¡Dios! La puta madre. ¿Cómo me sonó? No. Buah, seguimos, no pasa nada. Contextualicemos. Me siento Freddie Mercury con este micrófono. El asesinato. La reputísima madre que te parió. Ok. Ojo con lo que haces. Entre los fervientes. Horizontal para que la concha de tu madre aterrizar en la superficie. Construyó el panal de Panamá. Gigantescos. Colocarlos